Amén. Justo hace 500 años, el viernes pasado, el 13 de junio, pues el 13 de junio de 1525, se celebró en Alemania una boda bastante inesperada. El novio era un monje que había hecho voto de celibato de que no iba a casarse, y la novia también era una monja, que también tenía votos de celibato. Los nombres de los novios os los voy a decir. La mujer, la novia, la esposa, se llamaba Catalina Bómbora. Quizá el nombre del novio sonará más, se llamaba Martín Lutero. Justo hace 500 años que se casaron. Y el matrimonio de Lutero, el reformador, fue una bomba en la Iglesia Católica del siglo XVI. El catolicismo que aún hoy sigue prohibiendo al clero que se case. Y esto ocurría 8 años después de que él publicara las 95 tesis, 4 años después de que él dijera delante del emperador que mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Él había escrito antes sobre el matrimonio y había animado a sacerdotes, monjes y monjas de que la Biblia decía de que Dios permitía y animaba el matrimonio, que el obispo, el anciano, debía ser marido de una sola mujer. Pero él creía que en su caso no era quizá conveniente casarse porque muchos querían matarle y no quería dejar a su mujer viuda justo a la primera de cambio. Pero al final se casó y eso generó un impacto tremendo. El hecho de casarse cambiaría el mundo también allí en muchas maneras, tanto como la publicación de las 95 tesis. Un historiador moderno dijo que el matrimonio de Lutero sigue siendo hoy también un símbolo de la transformación de la vida cotidiana en los cristianos, para la recuperación de la visión bíblica del matrimonio. Tenemos que saber que en esos tiempos, hace 500 años, el catolicismo romano había inventado leyes humanas, no bíblicas, sino leyes sobre el matrimonio que iban en contra de la palabra de Dios. Habían prohibido casarse. Eso ya lo anunciaba en Timoteo Pablo, decía que vendrían tiempos en los que algunos prohibirían casarse, y llama eso doctrinas de demonios. Allí hace 500 años tenían el celibato como un estándar de vida pues más alto, más santo, más acercado a Dios, y veían el matrimonio como algo bajo, como algo, incluso como un mal necesario, y aquellos que se casaban como más bajos espiritualmente de los que no se habían casado. Y al final es lo que ha hecho el hombre por tantos tiempos: inventarse leyes, desechar la ley de Dios y crearse sus propias leyes, que al final son mandamientos de hombres. Pero hoy queremos hablar algo sobre la ley de Dios. Hemos cantado sobre la ley del Señor. ¿Qué es la ley del Señor? ¿Qué es la ley de Dios? ¿Es la ley de Dios de obligado cumplimiento? ¿O está bien hacernos nuestras propias leyes? ¿Y el cristiano, aquel que ha sido perdonado de sus pecados, aquel que Cristo le ha dado y le ha transferido su justicia, está de cristiano, debe seguir aplicando y viviendo conforme a la ley de Dios? Pues hoy vamos a ver en este corto pasaje de Lucas que Jesús nos muestra la importancia de su ley eterna, contemplada a la luz del Evangelio. La importancia de su ley contemplada a la luz del Evangelio como una regla de vida, una regla que debemos aplicar a cada aspecto de la vida, incluido el matrimonio. Así que quería dividir el mensaje en dos partes. Una parte va a ser enseñanza sobre la ley de Dios y la otra parte va a ser aplicación de esta enseñanza sobre la ley de Dios y la aplicación en cuanto al matrimonio. Y es lo que hace Cristo en este pasaje que hemos leído. Primero enseña lo que es la ley de Dios, enseña sobre la ley de Dios y después en el versículo 18 aplica esta enseñanza sobre la ley de Dios al matrimonio. Pero primero vamos a la teoría, primero vamos a la enseñanza sobre la ley de Dios y es lo primero que me gustaría ver. Y hay 3 cosas que me gustaría ver sobre la ley de Dios y es lo que Cristo enseña a estos fariseos que habían venido en este momento. Lo primero que queremos ver en cuanto a la ley de Dios es que tus propias leyes, mis propias leyes no valen. Mis propias leyes y tus propias leyes no valen. Muchas veces los niños, y a veces mis hijos también, se ponen a jugar a algún juego y están jugando y uno dice, pero así no se juega, que sí que se juega así. Y dice, pero esas leyes ¿de dónde han salido? Me las he inventado, son mis leyes, yo juego así y ya está. Y eso que hacen los niños, muchas veces los adultos, hacen lo mismo en su vida. Y los fariseos, que estaba aquí Jesús hablando con ellos, hacían lo mismo. Se habían inventado sus propias leyes. Cristo les dijo, enseñáis como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Así que cuando Cristo, en lo que había estado enseñando antes sobre
el dinero, sobre las riquezas, cuando Cristo dice en el versículo 13 y acaba diciendo que no podéis servir a Dios y a las riquezas, a los fariseos esto les parece una barbaridad. ¿Cómo? ¿Pero qué está diciendo este? Según sus leyes humanas, las leyes inventadas de los fariseos, que eran avaros, nos dice ahí, según ellos, según sus leyes, los que tenían más dinero en esta tierra tenían la aceptación de Dios. Los que tenían más dinero era porque Dios los amaba más, por eso tenían más dinero. Cuanto más dinero tienes, ellos pensaban, más te quiere Dios, más te quiere el Señor. Así que ellos tenían que buscar, ellos buscaban las riquezas, porque así tenían más amor de Dios para ellos. Esas eran sus leyes, así eran. Pero la respuesta de Cristo es muy clara. En el versículo 15, después de ver cómo ellos se burlaban de Él por enseñar así, la respuesta de Cristo es clara, les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Estos fariseos que habían hecho sus propias leyes, pues claro, con sus propias leyes se justificaban a sí mismos. Y así es el hombre. Sin Dios se justifica a sí mismo, se declara justo a sí mismo. Primero estos fariseos en su mente se convencían de que ellos estaban bien, que habían cumplido sus propias leyes, y después entonces, delante de los hombres también los ponían. Ellos decían, si hay un cielo, yo voy bien, yo voy a ir, porque yo he cumplido las leyes. Ahora eran sus propias leyes que habían cumplido. Ignorando la justicia de Dios, como dice Romanos 10, habían establecido la suya propia. Quizá habían cumplido sus propias leyes, pero te puedo asegurar, no habían cumplido la ley de Dios. Puede ser que ellos mismos se justificaran a sí mismos delante de los hombres, se declaraban justos. Yo sí, yo estoy bien, yo soy buena persona, yo voy a ir al cielo, yo estoy bien, yo no tengo problema. Pero ellos no serían justificados por Cristo delante de Dios. Así que Cristo les deja bien claro que ellos eran los que se justificaban delante de los hombres, pero eso no significa que serían justificados delante de Dios. Y entonces Cristo deja bien clara la razón de por qué. Y les dice, versículo 15, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Fíjate qué diferencia. De cómo ve Dios algunas cosas a cómo las vemos nosotros. Hay cosas que nosotros vemos como importantes, leyes que nos hacemos, ahí esto es lo importante. Y Dios lo ve como abominación. Y al final tienes que darte cuenta de esto, porque quizá tú estás en la misma situación que estaban los fariseos, te has creado tus propias leyes, te has creado tu propio sistema de valores de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que te va a hacer entrar al cielo y de lo que aleja a una persona del cielo, pero es tu propio sistema de leyes. ¿Y sabes lo que son tus propias leyes delante de Dios? Lo dice claramente ahí, abominación, basura, inmundicia, lo que la gente tiene por sublime muchas veces y que le dicen, ay, qué buena persona, qué cumplidora. Delante de Dios muchas veces es abominación, porque Dios no mira las cosas como lo ve la gente. También, no solamente pasaba aquí, los judíos del tiempo de Isaías también habían hecho lo mismo. Tenían por sublime todos los ritos que se hacían. Y ellos se basaban mucho en los ritos para adorar a Dios, que si hacemos esta parte, que si esto, que si este rito, que si el otro. Isaías 1, Dios les habla y les dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? No me traigáis vanas ofrendas. El incienso que ellos hacían, ay, este incienso le agrada a Dios. El incienso me es abominación, dice Dios. Lunas nuevas, días de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, dice Dios, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Ellos tenían todas estas cosas como lo más importante, el rito que se hace. Y Dios dice, no, estas cosas eran abominación. Y mucha gente se hace sus propias leyes en cuanto a buenas obras. Dice, pues si yo hago esto, estoy bien. Si yo doy este dinero para los necesitados, yo cumplo con las leyes, con mis propias leyes. Si yo voy regalando esto a mi vecino, mira, yo le traigo estas frutas, estas verduras y se las regalo al vecino, que buena persona soy, yo cumplo. Yo doy dinero para los necesitados, yo cumplo. Yo asisto regularmente a la iglesia, yo cumplo. Yo doy el dinero para esa procesión de la Virgen y la mantilla y todo eso, yo cumplo. Pero Dios dice ahí, Isaías 64, versículo 6,
todas vuestras justicias. Todas aquellas cosas que vosotros decís, yo he cumplido con esto, he cumplido lo otro. Dice Dios, todas vuestras justicias. Importante, vuestras justicias. No es la justicia de Dios, es vuestras justicias. Todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia, dice Dios en Isaías 64, versículo 6. Y lo que Cristo quería remarcar es que nuestras propias leyes no valen. Nuestras propias leyes no valen. Alguno dirá, bueno, es que pues yo vivo sin ley. No, todos tenemos un sistema de valores. Todos, incluso las personas más malvadas y más anárquicas, han tenido su sistema de valores, sus propias leyes, cosas que tienen por bueno y cosas que tienen por menos bueno o por malo, cosas que tienen por sublimes y cosas que piensan que no. Pero cuidado, porque no valen, ni nos valdrán el día del juicio. La segunda cosa que quiero ver, después de ver que tus propias y mis propias leyes no valen, es que la ley que sí que vale es la ley de Dios. La ley eterna de Dios sí que vale. Sí que es la que deberíamos prestarle atención. Versículo 17, dice ahí Cristo, más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. En este versículo Cristo enfatiza que toda la ley de Dios se va a cumplir. Su ley es la que tenemos que mirar, su ley es la que tenemos que darnos cuenta de lo que dice. No nuestras propias leyes, no lo que yo pienso, no lo que a mí me parece, sino lo que a Dios le parece. Y esta ley de Dios es eterna. Es permanente. Ya puede pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice Cristo. Y Jesús siempre en su vida habló de la dignidad y de que la ley de Dios permanece para siempre. Cristo siempre puso en alta estima la ley de Dios, no solo con sus palabras, sino con su vida. Él dijo, no he venido para abrogar, para desechar la ley, sino para cumplirla. Jesús no vino para echar a un lado la ley. Ay, no tienes que preocuparte. Cristo no vino para decirte, no, la ley no es importante, no. Él vino para cumplir esa ley. El Señor se complació en magnificar la ley y engrandecerla, eso es lo que hizo. Y lo hemos cantado en el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo, es recta, es pura, es limpia, es verdad. El profeta Isaías, en Isaías 40, versículo 8, dice, la hierba se seca, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y es que vemos que esta ley de Dios refleja cómo es Él, refleja su carácter, cómo debía vivir Adán antes de caer, según los 10 mandamientos, según la ley de Dios. ¿Cómo debemos vivir nosotros ahora, según la ley de Dios? ¿Cómo viviremos en el cielo? ¿Romperemos toda la ley de Dios? No, viviremos perfectamente la ley de Dios. Así que Dios dio su ley, y la ley moral de Dios se resume en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos que dio Dios. Es una revelación de la mente eterna de Dios. Y cualquier persona, de todos los tiempos, está obligado a cumplirla. Ahora, Dios dio también la ley que le llamamos ceremonial. Todos estos sacrificios y tal, que todo eso se cumpliría en Cristo. Pero la ley moral, que se resume en los 10 mandamientos, es un reflejo de cómo es Dios. Nos enseña cómo es Dios y nos enseña cómo hemos de vivir. Ahora, hemos visto que nuestras propias leyes no valen. No nos podemos justificar a nosotros mismos. No vamos a estar un día delante de Dios y le vamos a decir, Dios, yo he cumplido, yo hice esto, yo hice lo otro. No, el estándar no es el nuestro. Un criminal no puede ir al juez y decirle, oye, yo me considero una buena persona. El juez le va a decir, no es lo que tú consideres, es lo que dice la ley. Pues igual, cada uno de nosotros un día estaremos delante de Dios, y no es lo que tú hayas pensado, que está bien o está mal, que es lo que vale, es lo que la ley de Dios dice. La ley eterna de Dios es la que vale. Pero en tercer lugar, estudiando la ley de Dios, tenemos que ver que la ley de Dios nos lleva al Evangelio. La ley de Dios nos lleva al Evangelio. Pablo dice que sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, 1 Timoteo 1:8. Y para usarla legítimamente, tenemos que entender que la ley de Dios debe ser entendida en el Evangelio. Y el tema de la ley de Dios se explica muchas veces en el Nuevo Testamento.
Cristo lo anuncia aquí en el versículo 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en entrar en él. Cuando se refiere a Juan, se refiere a Juan el Bautista. Hasta ahí es donde llegaba lo que era la ley y los profetas. Y ahora se ha cumplido lo que decía la ley. Ha llegado el reino de Dios, ha llegado el Evangelio. Ahora, estos fariseos se consideraban muy celosos por la ley. Es verdad que añadían sus propias leyes, se basaban más en sus propias leyes, pero ellos se consideraban supuestamente muy celosos por la ley. Pero no se daban cuenta que la ley anunciaba y la ley les llevaba, y cada sacrificio, cada parte del templo, cada parte del tabernáculo anunciaba al que vendría, a Cristo Jesús, al Mesías. Y en este versículo Cristo aquí enfatiza que algo que explica la ley, algo a lo que nos lleva la ley, ha llegado. Y eso es el Evangelio, eso es Cristo, eso es el reino. Y nos enseña varias cosas acerca de la ley de Dios. Cuando la vemos con las gafas del Evangelio, cuando la enfocamos con la luz del Evangelio, es cuando entendemos bien a qué se refiere y cuál es el propósito de la ley de Dios. Entendemos entonces que la ley de Dios no puede ser cumplida por pecadores. Dios dio su ley y Adán tenía esa ley que él tenía que cumplir, pero cayó y transgredió la ley. Y la ley de Dios es eterna, sí, pero no la podemos cumplir porque hemos caído, porque somos pecadores. Así que a través de la ley no nos podemos salvar. Desde que Adán cayó en pecado, todos nacemos con esa inclinación y no podemos llegar al estándar de Dios. No podemos llegar al estándar de Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuando todos hemos pecado, tú has pecado, yo he pecado, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y la imagen ahí es que no alcanzas a llegar a la gloria de Dios. No alcanza tu justicia, tus buenas obras no alcanzan para llevarte al cielo. Todos han pecado y están destituidos, expulsados de la gloria de Dios. Así que a través de intentar cumplir la ley de Dios, nadie puede ser salvo, porque no puede ser cumplida la ley de Dios perfectamente por pecadores. Y Dios exige un cumplimiento perfecto. Ahora, otra cosa de la ley de Dios, que el Evangelio nos abre los ojos a eso, es que la ley de Dios nos muestra nuestro pecado. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado. Cuando comparamos nuestra vida con la ley de Dios, vemos que nos quedamos completamente cortos. Dios nos dice, bueno, lo has intentado. No, Dios exige cumplimiento de la ley de Dios. Y incluso cuando vino Cristo nos alumbró más qué significaba la ley de Dios. Que cuando dice no matarás, no era simplemente que le clavaras un cuchillo a una persona. Es que los pensamientos de odio también incluyen el romper ese mandamiento. Que cuando Dios dijo en Éxodo 20, no adulterarás, no era simplemente cometer el acto de adulterio, sino que dijo Cristo que quien mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Así que nos damos cuenta cuando estudiamos la ley de Dios que hemos pecado, que somos pecadores, que hemos roto la ley de Dios, porque el pecado es eso. El pecado es romper la ley de Dios. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado. Romanos 3:20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y para eso sirve la ley, para mostrarnos el pecado. ¿Cómo sabemos que robar está mal, que matar está mal, que acostarse con la mujer del vecino está mal? Por medio de la ley de Dios. Esa ley que se resume en los 10 mandamientos. Pero esa ley que no solamente está en los 10 mandamientos en la Biblia, esa ley que también Dios ha puesto en Dios ha escrito en nuestros corazones, de lo cual da testimonio nuestra conciencia, según dice Romanos 2. Romanos 5:20 también dice esto, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 5:20. ¿Sabe lo que significa eso? Que la ley de Dios, cuando la estudiamos, cuando la conocemos, hace que podamos darnos cuenta de nuestro pecado. Mis hijas tienen un juego que es un juego de un bolígrafo invisible. Y con ese bolígrafo tú puedes escribir en una hoja y escribes con el bolígrafo y no ves nada. Parece la hoja completamente blanca, pero ese bolígrafo viene también con una luz especial. Y cuando muestras esa luz, cuando tienes esa linterna y muestras esa hoja, de repente ves que está llena de palabras que han escrito. Así que eso es un buen cuadro para ver lo que hace la ley.
El pecado es muy astuto, el pecado es como ese bolígrafo invisible que intenta escabullirse para que tú no te des cuenta que has pecado. Pero la ley de Dios es esa luz, esa linterna que alumbra aún lo que no veíamos en nuestra vida. La ley de Dios hace que el pecado salga, que el pecado abunde. La ley se introdujo para que nos diéramos cuenta de que habíamos pecado contra Dios. Ahora, ese pecado, la Biblia nos dice que nos enviaba a la condenación. Pero, y hay un glorioso pero, un pero que nos llena de esperanza, un pero que es el pero del Evangelio. Y es que, aunque nosotros hemos roto la ley, aunque nosotros no cumplimos con la ley, aunque nosotros hemos pecado y roto la ley contra Dios, alguien vino para cumplir la ley en nuestro lugar. Y ese es Cristo Jesús. Lo que vino a hacer Cristo Jesús es cumplir la ley que nosotros no habíamos podido cumplir. Y los teólogos hablan de que Jesús cumplió la ley en dos maneras. Con su vida cumplió la ley, lo que se llama el precepto de la ley. Con su vida Él perfectamente cumplió, obedeció a todo mandamiento. No hubo ningún pecado, no rompió la ley en ningún momento. Cumplió con el precepto de la ley en su vida. Y con su muerte Él cumplió también la ley, pero el pago de la ley. El pago que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. El pago en el infierno que merecíamos por toda la eternidad. Él lo cumplió en su muerte, para que tú y yo no tengamos que ser condenados. Porque cuando Él murió en la cruz allí, estaba sufriendo el pago y el castigo del pecado por nosotros. Así que Él cumplió la ley por nosotros. Nosotros no la hemos cumplido, nosotros no la podemos cumplir y Él la cumplió por nosotros. En su vida Él vivió la vida que nosotros no habíamos ni podemos vivir, una vida de perfecta obediencia, y en su muerte Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Pagó con Él, cumplió el precepto de la ley en su vida, cumplió la pena y el pago y el castigo de la ley en su muerte. Así que una vez recibimos a Cristo y confiamos en Él como nuestro Salvador, entonces, ¿qué pasa con la ley de Dios? ¿Ahora ya no hay que cumplirla? ¿Ahora podemos vivir como nos da la gana? No. La ley de Dios es la regla de vida del cristiano. La ley de Dios nos enseña cuál es la voluntad de Dios y lo que Dios ama y lo que Dios odia. Por eso Pablo dice, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Estamos, sí, bajo la ley de Cristo. Ahora, el creyente no está bajo la ley en cuanto a que tiene que cumplir la ley para ir al cielo. No, el creyente sí está bajo la ley de Cristo en cuanto a que la quiere cumplir, la desea cumplir, porque Cristo me ha cambiado, porque ahora soy una nueva criatura. Como la ilustración de un cerdo y una oveja. El cerdo naturalmente va a querer revolcarse en la basura. Y el cerdo, aunque intente hacer otra cosa, su naturaleza le va a llevar a eso. Pero cuando Dios cambia, y cambia al pecador perdido, al que le gustaba revolcarse en el pecado, lo cambia a una nueva criatura, entonces va a tener el deseo. Y en agradecimiento, no para ganarse el cielo, sino en agradecimiento porque hemos sido cambiados. Ahora queremos vivir según la ley de Dios. No nos queremos revolcar en la basura del pecado, queremos seguir a nuestro Cristo, imitarle a Él. Y es por eso que Pablo hace la ilustración en Gálatas de que la ley es un ayo, o también habla de un tutor que nos guía hacia Cristo. Habrás visto un árbol que a veces ponen un palo bien recto para guiar al árbol. Ahora, el palo que se pone bien recto al lado del árbol se llama el tutor. ¿Y qué hace ese palo? Pues guiar al árbol para que no se desvíe. Y así es lo que ocurre en la vida del cristiano. La ley es un tutor que nos guía hacia Cristo. Es un tutor recto, es decir, nadie va a poner en un árbol un tutor que esté girado, porque eso no va a servir de nada. Tiene que estar recto y la ley de Dios es recta, completamente recta. Y lo que hace no es que nos salve, no es que nos hace ganar el cielo, no, porque eso ya lo hizo Cristo por nosotros. Nosotros no podíamos, pero sí al cristiano le da una regla de vida. Una regla de vida para conocer a Dios y para conocer la voluntad de Dios. Y es por eso que dice el apóstol Juan que los mandamientos del Señor no son gravosos,
no son pesados para el cristiano. ¿Lo has pensado alguna vez? Cuando Cristo te salva hay algunos que dicen, ay, menos mal que Cristo me salva por la fe, no tengo que cumplir con una serie de normas, así que en la vida del cristiano ya no hay normas. No, porque cuando Cristo nos salva, pasamos de ser posesión del diablo a ser posesión de Cristo. Pasamos de tener al diablo como nuestro Señor, ahora tenemos a Cristo como nuestro Señor. Así que sigue habiendo alguien que nos manda, y ese es Cristo ahora. Pero los mandamientos en Cristo no son gravosos, porque Él nos ha dado un nuevo corazón y queremos seguirle a Él, queremos obedecerle a Él. Así que eso es lo que Cristo enseñó sobre la ley de Dios. No sé cómo has venido tú aquí en esta mañana. No sé si has conocido a Cristo como tu Salvador. No sé si tu corazón ha cambiado, si Cristo ha hecho este trasplante de corazón, de quitar tu corazón duro y darte un corazón de carne. Pero te quiero asegurar, tu propio sistema de valores, tus propias leyes que tú has cumplido, no te servirán para un día estar en el cielo. No te servirán. Quizá la gente dice, no, pero yo te considero una buena persona. Si tú eres de las mejores personas que hay en el pueblo, no te servirá. No te servirá. No es tu estándar el que te va a llevar a la eternidad. No son tus leyes las que valen, sino la ley de Dios es la que vale. La ley eterna de Dios. Y necesitas una justicia perfecta para ir al cielo. Y te aseguro que tú solo no puedes. Te aseguro que tú no puedes. Pero hay alguien que tuvo esa justicia perfecta y hoy te la ofrece. Y ese es Cristo Jesús. Te dice, aquí tienes mi justicia perfecta, te la doy a ti. Te la doy a ti para que tú puedas ir al cielo. No intentes pasarte en tus propias leyes, no intentes construirte tu propia justicia, sino recibe por la fe la justicia de Cristo. Y así es la única manera de ser salvos y de ir al cielo. Así que esto es lo que explica Cristo de manera clara. Esta es la enseñanza sobre la ley de Dios. La ley de Dios no podemos cumplirla porque somos pecadores. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado. La ley de Dios fue cumplida por Cristo. Y la ley de Dios es la regla de vida del cristiano. Ahora, hemos aprendido lo que es la ley de Dios. Y eso es lo que Cristo quiso expresar en estos versículos, cuando le habló a los fariseos que se justificaban a sí mismos. Pero luego en el versículo 18, Cristo, después de enseñar sobre la ley de Dios, la aplica. La aplica al tema del matrimonio. Así que vamos a hacer eso también nosotros. Hemos visto la enseñanza sobre la ley de Dios y ahora queremos ver una aplicación de la ley de Dios al matrimonio según Cristo enseñó también en el versículo 18. Aunque vamos a ver también lo que habla Dios del matrimonio en general. Y vamos a seguir también lo mismo que hemos hecho antes. En primer lugar, tus leyes no valen. O sea, las leyes que el hombre se puede hacer sobre el matrimonio no valen. En segundo lugar, tenemos que mirar cómo es la ley de Dios en cuanto al matrimonio. Y en tercer lugar, veremos cómo el Evangelio nos explica lo que es el Evangelio, lo que es el matrimonio. En primer lugar, las visiones humanas del matrimonio no valen. Desde el principio de los tiempos, desde que entró el pecado en el mundo, Satanás ha atacado la institución del matrimonio. Lo hizo con Adán y Eva después del pecado, y en el tiempo de Cristo los judíos habían pervertido lo que era el matrimonio. En los tiempos de Cristo, cuando Cristo está hablando aquí, el matrimonio se veía como algo que sin ningún problema se podía romper. Y los divorcios abundaban. En el tiempo de los fariseos, el fundador de los fariseos se llamaba Hillel. Y aunque había también otra escuela, que era la escuela de Shammai, pero la escuela de Hillel, este hombre que había fundado los fariseos, el divorcio se permitía por cualquier causa. Y en esto las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho legal. Incluso había fariseos, había rabinos que enseñaban de esta escuela de Hillel que sí, que por cualquier cosa, si la mujer quemaba la comida, si la mujer hablaba con otro hombre en público, si el hombre encontraba a otra mujer más atractiva, sin ningún problema podía divorciarse y podía dejarla. Eso era en el tiempo de Jesús, así pensaban los fariseos, habían creado sus propias leyes, otra vez lo mismo, en cuanto al matrimonio, y para ellos estaba bien por cualquier causa, el divorcio. Ahora, lo que hemos hablado antes en el tiempo de Lutero, hace 500 años, también el matrimonio
era menospreciado por muchos en la población. La vida célibe, es decir, la vida sin casarse, era la preferencia para alguien que quería vivir una vida más espiritual y más elevada. Y es más, era un requisito. Si alguien quería ser cura, o monje o monja, era requisito, no se podían casar. Sin embargo, este requisito más bien servía para menospreciar al matrimonio, como hemos visto. Decían que el matrimonio era algo bajo, era un mal necesario, era para gente muy carnal, muy mundana. Y desgraciadamente hablaban así de algo que Dios había establecido y bendecido. Y esto no solamente despreciaban el matrimonio, pero por supuesto producía mucha inmoralidad entre los sacerdotes. Pocos podían decir que no habían cometido algún acto de inmoralidad con una concubina o con prostitutas. Eso es lo que ocurría. Por lo tanto, lo que los reformadores hicieron es ver la gloria y el valor del matrimonio según la creación de Dios. Y así recomendaban a los pastores que se casaran para dar honor al matrimonio de los creyentes. Ahora, eso es lo que ocurrió hace 500 años. ¿Y hoy en día? Pues no creo que tenga yo que explicarte que vivimos en una sociedad que también ha creado sus propias leyes humanas en cuanto a lo que es el matrimonio. Hay un ataque constante, empezó en la creación con Adán y Eva, siguió en el tiempo de Jesús, hace 500 años había ataque y hoy en día pues, el ataque quizás ha llegado hasta puntos insospechados, el ataque al matrimonio. El hombre hace sus propias leyes de lo que está bien y de lo que está mal. Y que nuestra sociedad esté como esté, tiene como raíz en grandes lugares que el matrimonio ha sido destruido. Para el mundo ahora mismo, una familia tal como Dios la ha enseñado, que es una mujer y un hombre que se unen en matrimonio para toda la vida, eso no solamente que está pasado de moda, sino que lo ven como algo malo, eso es patriarcado, eso es algo que está mal. En las últimas décadas, 80 y 90, hasta el 2005 incluso en España, existe lo que se llama el divorcio express, que por ninguna razón, pues la gente puede divorciarse porque sí, ya está. Veía algunos datos, mientras que hace 50 años en España, un 90% de los menores de 30 años estaban casados. Hace 50 años un 90% de los menores de 30 años estaban casados. ¿Sabes cuánto es ahora? Un 10% de los menores de 30 años están casados. En 50 años, fíjate, cómo han cambiado las cosas. Y la mayoría ahora ni se casará. La mayoría de jóvenes viven en unión libre, sin compromisos, según las leyes que ellos se hacen otra vez. Esas leyes que ellos creen, esto está bien y esto está mal. Creen que el matrimonio es algo pasado de moda, algo completamente innecesario. Como leía a alguien que decía en un foro de estos, alguien decía, ¿por qué necesito un pedacito de papel para probar y demostrar que yo quiero a alguien? Yo no necesito eso, no necesito el matrimonio, es algo innecesario. Ahora, incluso en nuestro país, sabemos que se le llama culturalmente y legalmente, ahora se le llama matrimonio a una unión de dos hombres o dos mujeres. ¿Es eso matrimonio? Pues según las leyes humanas sí que lo es. Pero Dios no definió así el matrimonio. Y tenemos que darnos cuenta que todas estas leyes humanas, filosofías humanas sobre cualquier tema, pero en este caso aplicándolo al matrimonio, Dios dice otra vez, no valen. Tus propias leyes no valen. Ay, pero yo creo que esto está bien y yo creo que esto está mal. Pero no es lo que tú creas, es lo que Dios ha dicho y ha revelado en su palabra. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver entonces lo que es la ley de Dios en cuanto a este tema. El matrimonio según la ley eterna de Dios. Cuando los fariseos vinieron a Jesús para tentarle, en Mateo 19 nos dice que le preguntaron sobre el divorcio. Y Jesús los llevó hasta el principio de los tiempos, hasta la historia de Adán y Eva. Ellos decían, no, pero es que Moisés en Deuteronomio permite el divorcio. Pero Jesús les lleva al primer libro, al libro de Génesis. Y vamos a ver cómo el matrimonio es algo que es una obra de Dios. Es una obra que Dios instituyó. Es más, después de que acabara eso, después de que acabara la institución del matrimonio, Dios dice, esto era bueno en gran manera. De todas las demás cosas en la creación, Dios había dicho, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero cuando instituyó el matrimonio, dijo, esto es bueno en gran manera. Entonces tenemos que darnos cuenta que el matrimonio, en contra de lo que cree el mundo, no es una idea cultural, no es una idea de los hombres. El matrimonio fue diseñado por Dios. Fue diseñado por Dios. Volviendo a Génesis, que es el texto que hemos leído antes,
Fue Dios el que diseñó el matrimonio. Fue Dios el que diseñó a Adán con ese deseo de tener una ayuda idónea. Por eso Adán no pudo encontrar ninguna ayuda idónea entre los animales de otras especies, y Dios dijo, le haré ayuda idónea para él. El matrimonio no es una idea cultural, no es un estigma de la religión o algo así. El matrimonio es algo que Dios ha creado. Y una sociedad que niega y desecha el matrimonio, pues es una sociedad que se mete en muchísimos problemas. Es más, no solamente Dios diseñó el matrimonio, pero Dios trajo a la primera novia. Suele el padre de la novia, en muchos países lo normal es que el padre de la novia entre y acompañe a la novia hasta el altar. Pues Dios es el que hizo eso. En el primer matrimonio, el de Adán y Eva, Dios trajo a la primera novia. Nos dice que Dios, en un acto creador y creativo, hizo dormir a Adán y de su costilla. Y sabemos que lo hizo así, para que sea un ejemplo de algo que estaba cerca de su corazón, cerca de lo que él más amaba. De ahí creó a la mujer. Y nos dice en Génesis 2, 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ese era el deseo de Dios, el diseño de Dios. Él es el que la trajo al hombre. Es más, Dios lo creó también por su palabra. Porque el versículo 24 es Dios hablando en Génesis 2 y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios lo creó el matrimonio por su palabra. No es una invención humana, no es una cosa que nosotros podamos a ver cómo lo hago, a ver cómo yo puedo redefinir. No, Dios ya lo ha definido. Un hombre y una mujer. Dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay una unión ahí que incluso estaba reflejando. Vamos a ver después que refleja el matrimonio, cómo es Dios. No solamente que el matrimonio es una obra de Dios, y por eso dijo Jesús cuando explicó este versículo, por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Porque al final, el que casa a dos personas no es el pastor, o el cura, o el civil, o el que casa a dos personas es Dios. Cuando dos personas se casan, el actor principal no es ni el novio, ni la novia, ni los padres del novio, ni los padres de la novia, ni el pastor, ni el sacerdote, ni el que los casa. El actor principal de una boda es Dios. Es Dios el que los une, es Dios el que unió el primer matrimonio, a Adán y Eva, y es Dios el que une a cada persona que se casa. Se casen donde se casen. Si se casan, Dios los ha unido. Y Jesús explicó eso diciendo, por tanto, lo que Dios ha unido, que el hombre, y ahí se refiere que el ser humano, no lo separe. Dios ha diseñado lo que es el matrimonio. Él es el actor principal, es una obra suya, una institución suya. Es más, es la primera institución que Él creó allí en el huerto del Edén, la institución del matrimonio. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios junto, no lo separe el hombre. Pero más que nada, y esto es lo que quería llevaros, el matrimonio debe ser visto desde la perspectiva del Evangelio. Hemos visto otra vez que nuestras propias leyes en cuanto al matrimonio no sirven, que la ley de Dios es la que vale. Pero más que nada, el matrimonio debe ser visto a la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es solamente una obra de Dios, no es solamente Dios el que une a dos personas. Y esto es algo que tenemos que pensar, cada uno, seas joven, seas adulto, estés casado o no casado, cualquier persona debe pensar esto, que el matrimonio es una obra de Dios. Es Dios el que une a las dos personas. Pero no solamente es una obra suya, sino más importante incluso, es algo, el matrimonio, que representa a Dios. El matrimonio es para la gloria de Dios, es algo que le representa a Él. ¿A qué me refiero? Es algo que le representa a Él y por eso debemos cuidar mucho cada uno de nuestros matrimonios, o pensar también en el matrimonio futuro que Dios me dará para cuidarlo, porque estamos representando a Dios. ¿Y a qué me refiero? A que el matrimonio, tal como Dios lo instituyó, entre un hombre y una mujer para toda la vida, hasta que la muerte los separe, tiene una razón de ser aún más importante que la ayuda mutua, que por supuesto es una razón del matrimonio, aún más importante que la unión sexual,
Aún más importante que el tener hijos, el matrimonio es un cuadro, un reflejo, un retrato de algo más grande, más alto, más profundo. Y es que el matrimonio es un cuadro de la relación de Cristo como el esposo y su iglesia como la esposa. Y cuando comienzas a ver el matrimonio de esa manera, entonces comienzas a valorar y a honrar esta institución que Dios ha dado de una mejor manera. Pablo en Efesios, explicando cómo las casadas y los maridos debían actuar, dice en Efesios: y esto yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. La relación matrimonial entonces fue diseñada como un reflejo de la relación entre Cristo, el esposo, y su iglesia, su esposa. Ese es el gran significado del matrimonio. Cristo es el novio. Cristo es el novio que viene a buscar a su prometida. Pero más que eso, no solamente la viene a buscar. Cristo es el novio que se sacrifica y derrama su sangre en la cruz por su novia, para hacer un pacto con ella. Y esas palabras son importantes. ¿Os acordáis las palabras de Cristo allí en la última cena? Dice: esta sangre derramada es el nuevo pacto. Iba a hacer un pacto a través de la sangre derramada. Y es que el matrimonio no es un papelito que se firma. El matrimonio no es, bueno, pues ahora queremos tener hijos y nos casamos. El matrimonio no es que quiero un bodorrio y quiero pasármelo bien, me caso. El matrimonio no es, bueno, ahora me voy a casar porque es lo que la cultura me dice. No. El matrimonio es algo más que eso. El matrimonio es un pacto. Es un pacto que refleja el pacto que Cristo hizo con su esposa. El pacto de gracia que Cristo hizo para salvar pecadores. Eso es lo que refleja. Así de importante es el matrimonio. Por eso, Cristo hizo un pacto con su esposa, con la iglesia, con todos aquellos que vienen a Él a través de la fe. Y por eso Dios quiere que el matrimonio sea indisoluble, inquebrantable. ¿Por qué? Porque Cristo es un esposo que nunca va a romper el pacto con su esposa. Es un pacto que Él siempre va a cumplir. Y aunque haya muchos momentos en nuestra relación con Cristo que por nuestro pecado a veces nos distanciamos de Él, de nuestro esposo, Él siempre nos busca y siempre nos vuelve a traer a Él. Así que, en cuanto al matrimonio, permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorado. Escucha esto: permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorado. Y yo creo que entendemos eso en otros ámbitos, ¿no? Cuando alguien va a comprar una casa y te encanta la casa y te has quedado enamorado de esta casa y así que tienes para dar la entrada y vas al banco y firmas un contrato de la hipoteca porque te encanta esta casa y vas y la compras y has hecho el contrato, ya lo has firmado, tienes la hipoteca, llevas 6 meses en esa casa y de repente la casa ya no te gusta. Ves una gotera que tiene, ay, y ya no la ves con los mismos ojos. Vas a ir al banco y le dices: oye, que ya no me gusta la casa, que se acabe la hipoteca porque ya no me guste la casa. ¿Sabes lo que te va a decir el banco? Tú has firmado. Me da igual que no te guste la casa, tú tienes que cumplir lo que has firmado. Ahora, eso es un ejemplo muy vago, pero el matrimonio es mucho más importante, mucho más alto, pero tenemos que darnos cuenta que es un pacto. Es un pacto y refleja el pacto que Cristo ha hecho para salvar pecadores. Refleja el pacto que Cristo hizo para salvar a su iglesia. Y ten en cuenta eso: el matrimonio es un pacto. Es un pacto. No es el amor lo que sostiene al matrimonio, es el matrimonio lo que sostiene el amor. Piensa bien en eso. El matrimonio es un pacto. Entonces, no es el amor lo que sostiene el matrimonio y cuando se acaba el amor ya cada uno por su lado, sino el matrimonio, el pensar en el pacto que hemos hecho, en el pensar en lo que el matrimonio refleja, que es la relación de Cristo y de su iglesia. Eso es lo que sostiene el amor. No es el amor lo que sostiene el matrimonio, sino que es el matrimonio lo que sostiene el amor. Y Cristo nunca se separará de su esposa. Cristo nunca se divorciará de su esposa. Cristo nunca abandonará a su esposa. Es más, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Cristo antes de irse al cielo? Fueron: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el pacto que él ha hecho con su esposa. No te voy a abandonar. Nunca te abandonaré
ni te dejaré. Y ese es el cuadro, esa es la ilustración, a eso deben aspirar todos nuestros matrimonios, porque debemos ser un reflejo de eso, de lo que Cristo hizo con la Iglesia y de cómo la Iglesia se comporta con Cristo. Así que deja de pensar en el matrimonio como te lo pintan las series, como te lo pintan las películas. El modelo no es el que el mundo nos da, no es el que las series o las películas o las novelas o lo que sea te proponen que esto es el matrimonio. El modelo es lo que Cristo, el esposo, hace con su esposa. Esa unión, ese pacto inquebrantable, indisoluble, hasta que la muerte los separe. Y sabes, Cristo ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Así que ese pacto que Cristo hace con los suyos es un pacto para siempre. Es un pacto eterno. Piensa, y eso es lo más importante que te des cuenta en tu matrimonio. Maridos, tratamos a nuestras esposas como Cristo trató a la Iglesia, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es un gran ejemplo al que aspirar. Eso es un gran punto al que mirar. Esposas, respetáis y honráis a vuestros maridos como la Iglesia respeta y honra y se somete a Cristo. Ese es el amor que debería haber, el amor que la Iglesia tiene a Cristo y el amor que Cristo tiene a la Iglesia. Y eso es lo que debe aspirar el matrimonio. El matrimonio aquí aspira a algo mucho más, a algo eterno. El matrimonio dura hasta que la muerte nos separe en este mundo. Pero ¿sabes qué? En la eternidad, en la resurrección, cuando la Iglesia esté ya con Cristo, ¿sabes que no habrá más matrimonios humanos? Yo ya no estaré casado con Vanessa, ni Vanessa estará casada conmigo. Dijo Cristo que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, porque el matrimonio que habrá allí no será el de cada uno de nosotros con nuestros cónyuges, no, será el matrimonio de la esposa y el esposo, de la Iglesia y Cristo. Por eso allí se celebrarán las bodas del Cordero. ¿No te das cuenta? La Biblia empieza con una boda, la de Adán y Eva, y acaba con otra boda eterna, la de Cristo y de su Iglesia. Y ese matrimonio es para siempre, es para siempre. Y ese es el ejemplo al que debemos aspirar, esa es la ilustración que ilustra nuestros matrimonios. Espero que esto nos haga pensar, en cuanto a la ley de Dios y esta aplicación en cuanto al matrimonio. Que pensemos de lo importante que es la ley de Dios, no nuestras propias leyes, sino la ley que Dios ha dado, y de pensar que la ley de Dios nos lleva al Evangelio. Tú y yo no la podemos cumplir, pero Cristo la cumplió por nosotros, en nuestro lugar. Si estás aquí y te das cuenta que tus pecados aún no han sido perdonados, que no tienes a Cristo como tu justicia, que por muchos años, por mucho tiempo has seguido confiando en tus propias justicias, hoy es el día para que dejes de creer que tus leyes y tu justicia vale y te entregues a Cristo, para que sea su justicia la que Él te dé, para que puedas ser recibido y aceptado como un hijo de Dios por medio de Jesucristo. Vamos.